Ya tengo a He-Man en donde lo quería. Sí, y entonces Eternia va a ser nuestra. ¿No está? Cara de peluche. Ay, perdón, quise decir tuya, Skeletor. Skeletor es uno de los villanos más icónicos y memorables de la década de los 80s. Es el enemigo de He-Man en la serie animada He-Man y los Amos del Universo, la cual fue producida y estrenada en 1983 por Filmation. La serie de He-Man estaba basada en los juguetes producidos por Mattel. Era una combinación entre Conan el Bárbaro y la Guerra de las Galaxias. Estos juguetes incluían dentro de su cajita un minicómic, el cual nos introducía en la historia del universo de He-Man y de sus personajes. La empresa Mattel se dio cuenta rapidísimo del tremendo producto que tenían entre manos, por lo que incluso encargó a la empresa DC Comics el desarrollo de estos minicómics. En la serie animada simplemente se menciona que Skeletor es un demonio de otra dimensión y que es el enemigo más poderoso de Eternia. Sin embargo, el origen secreto de Skeletor, su verdadera historia, es revelada en los minicómics. Bipolar por excelencia, podía pasar de ser un villano tranquilo pero mandón a una ira despiadada y cruel. Bienvenidos amigos y amigas de Crypto TV. Yo soy Richie de Richie Blog y el día de hoy les traemos el origen secreto de Skeletor, leído directamente de los minicómics. Gracias a Dios que estamos aquí, gracias hermano Dr. Crypto, bienvenidos y comenzamos. El minicómic que vamos a leer a continuación es el primer minicómic lanzado en 1982 por Mattel, titulado He-Man y la Espada del Poder, y que acompañaba a la figura de acción de He-Man. Y la historia empieza así. He-Man deja su tribu para empezar un largo recorrido. En la franja de la jungla, que había sido siempre su morada y su mundo conocido, el esforzado guerrero dice adiós a su pueblo, obedeciendo una llamada recibida durante un sueño. Nuestro planeta Eternia está en peligro, había explicado He-Man a sus amigos. Fuerzas malévolas quieren apoderarse del castillo de Grayskull, la fortaleza de los antiguos magos en donde se custodia la espada del poder. Si las fuerzas del mal se apoderaran de esa espada, perderíamos todos nuestra libertad. Debo sumar mi esfuerzo a los que ya luchan contra esas fuerzas. Por eso, ahora debo irme. Adiós amigos. El territorio que está detrás de las montañas es para los cazadores un mundo de oscuros misterios, del que se cuentan extrañas leyendas sobre el castillo de Grayskull y sobre los dominadores del universo, un grupo de gigantes y guerreros heroicos. He-Man es el primero de su tribu en escalar la pared rocosa de la cordillera y penetrar en aquellos parajes inhóspitos de relieve volcánico. Los bosques de su infancia y juventud se pierden ya en la lejanía cuando llega a sus oídos un grito de auxilio. He-Man se da cuenta que su fuerza y su valor van a ser puestos a prueba. He-Man no vacila un segundo. Desde la cornisa en que caminaba, salta sobre el áspero lomo del dragón. Sus fuertes dedos se hunden en la piel del monstruo, pero antes de que pueda usar su lanza, es proyectado contra el suelo y acorralado al borde del precipicio. La joven intenta ayudarle, conjurando al dragón y dirigiendo hacia él rayos de fuerza. La magia no sirve contra este animal, piensa He-Man, y cogiendo al monstruo por las fauces, desgarra sus mandíbulas, haciendo que ruja de dolor y huya despavorido. Eres muy valiente, exclama admirada la joven maga. Es la dueña del templo, piensa He-Man, que reconoce en su voz la misteriosa llamada que recibiera en sueños. Te he llamado, continúa la joven, porque los Masters dominadores del universo te han elegido a ti para ayudarles a defender Eternia de los poderes malignos que asedian nuestro planeta. Ya en el templo, la bella sacerdotisa entrega a He-Man las legendarias armas de los antiguos magos. Hace años que las guardo. Tienen muchos siglos de antigüedad, son de antes de las grandes guerras de los científicos de Eternia. La joven entrega a He-Man un correaje mágico y armas de guerra. Usa esta vestimenta y estas armas con sabiduría, sobre todo para defender el castillo de Grayskull. Volando en un extraño vehículo espacial a la manera de planeador, propulsado por cohetes, He-Man explora los alrededores, hasta descubrir un valle ideal en que asentar su morada para custodiar el castillo. Su nuevo atuendo le confiere fuerzas sobrehumanas,
con el puño, golpea la pared rocosa y arranca guijarros para construir su morada en la roca, sin necesidad de herramientas. Entretanto, en otro valle, están apostadas dos siniestras figuras, viendo cómo Tila, la diosa guerrera, abreva su unicornio, sin apercibirse del peligro que la acecha. Es bellísima. Gruñe Beastman, un extraño ser de tiempos primitivos. Seguro que es una diosa. Skeletor, señor de las fuerzas del mal, ríe para sí. Sus ojos, en una calavera cenicienta, brillan con fulgor rojo. Pronto será nuestra cautiva, la más bella que hemos tenido. Las dos figuras malévolas atacan a Tila, pero esta se defiende con el valor de sus antepasados guerreros. Repetidamente, su espada hace retroceder a Beastman, mientras el fiel corcel embiste a Skeletor. Finalmente, este, con el campo de fuerza de su daga radioactiva, inmoviliza al unicornio y deja sin sentido a la diosa guerrera. ¡Llévala al castillo de Grayskull!, ordena Skeletor a su esbirro. Pero trátala con cuidado, porque ha de jugar un papel importante en nuestro plan. Ya caída la noche, llegan con su prisionera al castillo de Grayskull, la misteriosa fortaleza de los magos ancestrales de Eternia. El portal está cerrado. Atrás. Clama una voz misteriosa que resuena en todo el ámbito. Los misterios de este castillo os están velados. Apartaos de este portal, criaturas abyectas. Sin responder, Skeletor introduce su daga mágica en la cerradura y el puente levadizo baja como un gigantesco rastrillo. Un extraño paladín ha observado desde las almenas de una torre toda la escena y se retira en la oscuridad. Como un conquistador, Skeletor penetra en el recinto, seguido de su secuaz Beastman, que lleva en brazos a la inconsciente Tila. Sin embargo, ninguno de los dos ha advertido un extraño vehículo que despega silenciosamente y se pierde en las sombras de la noche. ¡Yo te desafío, espíritu de Grayskull!, clama Skeletor. Tengo la espada del poder. Sé que tú escondes la otra mitad en tus muros, pero la encontraré y se romperá tu poder. Mi poder no tendrá límites. Skeletor sueña en gobernar Eternia. Cuando reúna las dos mitades de la espada del poder, mis órdenes serán obedecidas por las fuerzas mágicas creadas por los antiguos sabios. Una vez reiné ya en este mundo, pero las grandes guerras abrieron una brecha entre mi pueblo y yo, y quedé desterrado. Pero con la espada del poder en mis manos, abriré un camino para que mi gente pueda volver y conquistar este mundo. Beastman ata a Tila, todavía desvanecida, a un peñasco y luego empieza a explorar el castillo. Sus ojos de animal de presa descubren en la semioscuridad un viejo pergamino amarillento con un mapa y extraños símbolos como trazados con sangre. ¡Dámelo!, grita Skeletor, arrebatándole el pergamino de las garras. ¡Es el camino hasta la espada del poder! El plan les conduce a las profundidades del intrincado laberinto de los antiguos calabozos. En un recodo, Skeletor descubre un pasadizo secreto. Entretanto, He-Man está ultimando su morada, labrada en la roca. Un extraño zumbido le atrae hacia el umbral y ve acercarse a su amigo Man-at-Arms, otro dominador del universo, al volante del carro de asalto. ¿Qué trae a Man-at-Arms a mi modesta morada? El guerrero cuenta en breves palabras lo ocurrido en el castillo de Grayskull. Luego añade: con Tila cautiva, si encuentra la espada del poder, Skeletor podrá conquistar Eternia. No tenemos tiempo que perder. Atacaremos juntos, propone Man-at-Arms, para tener más probabilidades de vencer a Skeletor y a su secuaz. Sin duda tienes razón, pero el peligro es demasiado urgente para ir al castillo con tu carro de asalto. Y así diciendo, se sienta en su nave espacial y aprieta la palanca del convertidor. En breves instantes, su contorno desaparece, para reaparecer ante el castillo de Grayskull. En el pasadizo secreto del recinto de los calabozos, Skeletor y Beastman ven su paso cerrado por una puerta de hierro oxidada.
Skeletor zarandea la reja y en las bóvedas subterráneas retumba amenazadora la voz del espíritu del castillo, que como un tropel de alas se precipita contra los dos intrusos. Beastman golpea en el vacío, pero la daga radioactiva de Skeletor ahuyenta pronto al espíritu guardián. ¡Te he vuelto a derrotar, viejo! Se burla Skeletor. Ahora será mía la espada del poder. Beastman se arroja contra la puerta, pero la cerradura no cede. ¡Atrás, estúpido! Le grita a Skeletor, que con su daga empieza a rasgar la puerta, como si fuera de frágil madera. Entonces retumba fuera un gran estrépito, como sordo trueno, y las paredes tiemblan. ¡Ve a ver qué pasa afuera! Manda Skeletor a su esbirro. Beastman corre hacia la torre y se estremece al ver a He-Man. He-Man gira en ángulo cerrado su vehículo y lo precipita de nuevo contra el portal como si fuera un ariete volante. Beastman se parapeta detrás de una almena y abre el fuego con un cañón láser, protegido por el grueso muro. Sin embargo, los rayos mortíferos son reflejados sin efecto destructivo por la vestimenta mágica de He-Man. ¡Ja, ja, ja! ¡Tu juguete de nada sirve!, se burla He-Man. ¿Por qué no bajas y demuestras que sabes luchar? Viendo que He-Man es inmune a su cañón, Beastman apunta al vehículo, no protegido por la barrera de fuerza mágica. La ráfaga de rayos láser vuelca el vehículo y lanza a He-Man al suelo. Mientras rueda, su cinturón es desgarrado por la arista cortante de un guijarro. ¡Ay, ahora estás a mi merced! Grita Beastman al ver que su enemigo ha perdido su inmunidad. En el interior de la celda, detrás de la puerta hundida, Skeletor descubre un objeto brillante. Es la espada del poder. ¡Lo conseguí! Exclama triunfalmente, cogiendo la preciosa hoja, que con sus manos escamosas encaja en la mitad que ya poseía, en forma de daga. Al empuñar la espada completa, siente las fuerzas prodigiosas que emanan del arma. Con la espada del poder destruiré a los dominadores del universo, dice para sí, encaminándose hacia la salida, ávido de lucha. ¡Seré rey de Eternia! Cuidadosamente, Beastman apunta su cañón contra el indefenso He-Man. Sin embargo, cuando va a apretar el botón, es derribado por un haz de fuego disparado por Man-at-Arms, que llega oportunamente en ayuda de su amigo. He-Man, ¡abre el puente levadizo!, le grita Man-at-Arms. He-Man corre hacia el castillo y aplica toda su fuerza al puente levadizo en forma de mandíbula. Sus músculos se tensan, parece que van a estallar. Finalmente, el puente cede. Lentamente baja la reja. ¡Tila!, grita He-Man, lanzándose al interior del castillo, después de hacerse de su atuendo dañado. Sin embargo, al penetrar en la sala de armas, le aguarda ya un peligroso contendiente. Skeletor saluda a He-Man con una sonrisa siniestra. ¡Ahora aprenderás a bailar! Se burla y con un movimiento de su espada del poder, Skeletor confiere vida a los innumerables objetos y armas del castillo, que se precipitan como armas arrojadizas contra He-Man. Nuestro héroe intenta esquivar la avalancha que se abate contra él, pero vanamente. Cada vez le golpean con más fuerza, le rozan y hieren. ¡Y esto es solo el principio! Ríe con saña Skeletor. Sin embargo, el triunfo de Skeletor es efímero. Repentinamente, una bella figura aparece ante él, emanando una luz llameante, en la forma de la propia espada del poder. Has abusado de los poderes de la espada, dice el espíritu, y con ademanes misteriosos emite una fuerza mágica que arranca la espada de las manos de Skeletor y la vuelve a dividir en dos mitades. En el mismo instante, las armas que surcaban el aire en dirección a He-Man caen al suelo. El encanto ha terminado y la bella figura desaparece. Skeletor, al verse desarmado, huye hacia la torre, donde Beastman y Man-at-Arms se hallan empeñados en duelo feroz. Entre tanto, Teela se había librado de sus ataduras y se une a He-Man en la persecución de Skeletor. He-Man lleva de nuevo el atuendo mágico que le ha sido entregado en perfectas condiciones por el hada del templo. Al llegar al lugar del combate, He-Man levanta en vilo a Beastman, que pide clemencia. También Skeletor se rinde.
Los tres héroes descienden de la torre y observan a sus enemigos que huyen hasta desaparecer en la oscuridad de la noche. Luego, vuelve a aparecer el espíritu del castillo. La tentación del poder es grande. Dice pensativamente. Ocultaré las dos mitades de la espada en lugares distintos, y solo introduciendo ambas en la cerradura encantada será posible bajar al puente levadizo. Solo vosotros sabréis dónde estarán. Y con una sonrisa, desaparece en una nube luminosa. Empieza a amanecer. Un blanco corcel galopa por la planicie. Es el unicornio de Tila, que ha sido liberado por el espíritu del castillo. De nuevo, se oye la voz del espíritu. Vosotros sois los legítimos dominadores del universo. Con vosotros las fuerzas mágicas de los antiguos magos están en buenas manos. Que la dicha os acompañe. ¿Crees que Skeletor y Beastman renunciarán a sus conspiraciones? Pregunta Man at Arms. Lo dudo. Contesta He-Man, pero mirando el sol naciente, piensa que es un buen augurio para el planeta Eternia y para los dominadores del universo. Ese es el inicio de He-Man y los Amos del Universo, como fue escrito en el cómic número 1 producido por Mattel en los 80s. En este cómic, como ya vimos, se menciona que Skeletor pertenecía a un pueblo lleno de Skeletors que ya vivían en Eternia hace muchos años y que fueron desterrados hacia otra dimensión. Pero la verdad es que este origen de Skeletor, aunque fue tomado por la serie animada producida por Filmation, fue modificado. Este origen fue modificado posteriormente, varios años después, y es solamente a través del minicómic que nos dan algunos indicios del verdadero origen de Skeletor, siendo el indicio o la pista más importante la que nos dan en 1986 a través del minicómic titulado En búsqueda de Keldor. Esta historia comienza con el rey Randor, el papá del príncipe Adam, esperando a la medianoche junto con Clamp Champ a Sorceress, quien viene llegando en forma de halcón y en esa forma se llama Zoar. Se une también junto con ellos el príncipe Adam, y todo esto para empezar la búsqueda por el hermano de Randor, del rey Randor, llamado Keldor. Keldor había desaparecido hace muchos años. Él enseñaba magia a los magos hasta que algo salió mal y quedó perdido entre dimensiones. Pero una vez al año tenían oportunidad de entrar en esas dimensiones para poder buscar a Keldor, cosa que su hermano Randor haría, y le pide a su hijo el príncipe Adam y a Clamp Champ que lo ayuden a vigilar, porque obviamente que se iban a acercar las fuerzas del mal. Y en este minicómic la única pista que nos dan es en esta escena donde Skeletor está enojadísimo y planea detener cualquier intento por la búsqueda de Keldor, porque él mismo dice que si se descubriera el secreto de Keldor, ese conocimiento podría destruirlo a él mismo. No es sino hasta muchísimos años después, hasta el 2012, que en uno de los minicómics nos cuentan la verdadera historia de Skeletor, y este minicómic se titula El origen secreto de Skeletor. ¿Están listos, amigos y amigas? Veámoslo juntos. Oh, acérquense, niños, les cantaré una historia de tristeza y aflicción. No hace mucho tiempo, solo un poco de tiempo, dos príncipes pelearon por esta tierra. Eran los dos hijos de Miro. Ellos pelearon contra tiranos malos y malvados, pero no importa qué tan valientes, no importa qué tan grandes, esta historia tiene un final triste. ¿Pero por qué triste, cantante? El príncipe Randor se convirtió en rey y hay paz en toda Eternia. Bueno, verás, Rhaenys, mientras Randor, el segundo hijo nacido, se convirtió en rey, la historia del primer nacido de Miro es una historia trágica en realidad. Sí, es verdad, Randor y Keldor pelearon juntos como hermanos en el gran malestar, pero pagaron un precio caro. El destierro del rey Miro fue una pérdida que la familia real sentiría antes de que terminara el gran malestar. Y así, la primera parte del gran malestar terminaba. Marzo estaba atrapado como un anciano indefenso, pero con el rey desterrado, la segunda parte estaba por comenzar. Como primer nacido, la corona caía en los hombros de Keldor. Mi padre cayó valientemente en batalla. Mientras lloramos su destierro,
Es tiempo de regocijarnos con un nuevo rey, mi hermano, el príncipe Keldor. ¿Un rey Gar? No me arrodillaré ante un piel azul. ¡Asesinos! ¡Ladrones! Gente, por favor, no podemos juzgar una raza completa por los crímenes de sus ancestros. Mi hermano luchó valientemente por su tierra. Él es el heredero primer nacido. Denle la corona a la reina, nunca confíen en un Gar. Denle la corona a la reina madre. Ella puede ser una heredera también. Madre, ¿puedes ir por Keldor? Si la gente pudiera ver su nobleza, tal vez se convencerían. Por supuesto, hijo mío. ¡La reina! ¡La reina! ¡Keldor ha matado a la reina! ¡Keldor! ¿Qué ha pasado? Mi hermano, yo volteé y fue un accidente. ¡Madre! ¿Es verdad? El traidor Gar ha matado a la reina. Él debe pagar por sus crímenes. ¿Dónde estoy? No tengo opción, hermano. La gente querrá tu vida y yo siempre te amaré. Randor, no. Por el asesinato de la reina, eres desterrado para siempre del Palacio de Eternos. Lo siento mucho, hermano. Me has negado mi corona, Randor, pero yo uniré a mi gente, un solo lenguaje, una raza, un planeta. Yo gobernaré mi Eternia. Y así, Keldor se volvió un desterrado errante, a través de Eternia, solo y sin propósito. ¡Muéstrate! ¿Quién me ha llamado aquí? Tú has sufrido grandes pérdidas, Keldor, y tienes tanto potencial. ¿Potencial? ¿Para qué? ¿Quién eres tú? Potencial para empuñar grandes magias. Solo los grandes y sabios pueden manejar la magia de Eternia. ¿Y tú no quieres ser grande y sabio? ¿Por qué me ayudarías? Porque yo también sé lo que es ser traicionado por mi propia especie. Mi nombre es Kush. Jura ante mí y haré todo lo posible para regresarte de vuelta a tu trono legítimo. Por Eternia, yo lo juro. Debo tener gran poder. Bien, has dominado el control. Has aprendido mucho, mi joven aprendiz, pero sin un amplificador, tus poderes siempre estarán limitados. En tiempos antiguos, valientes guerreros trajeron objetos poderosos para tocar la semilla de la estrella en el centro de Eternia. Absorbiendo su energía, estos objetos armonizarán y canalizarán la magia secreta de Eternia. ¿Y dónde puedo encontrar dichos objetos? Debes ir a la ciudad perdida de Salesia. Más adelante, a las puertas de Salesia. Yo sé que estás aquí. ¡Muéstrate! ¿Tú has venido por mi bastón? Y me iré con él. ¿Quién te crees que eres, niño? Yo soy Keldor, heredero de Eternia, y quiero lo que es mío. No puede ser. The Faceless One tuvo una visión del futuro. Vio en su mente cómo Keldor se casaría con su hija Evelyn y tendría un hijo. Y ese hijo sería muy importante. El guardián de la línea sanguínea debe continuar. Tú nunca debes regresar a mi ciudad. El bastón es tuyo. Y también lo es Eternia. Bienvenido de vuelta, Keldor, señor del bastón del caos. Y señor de mi propio destino, sé quién eres, Wardak. Y ya no te necesito más.
Eternia será mía. Y así, Keldor viajó por el planeta, buscando amigos marginados como él, y a aquellos que buscaban libertad y riquezas. Estos muros de esta prisión ya no los detendrán más. Únanse a mí y tomaremos Eternia para todos los hombres libres. Y así, una última gran batalla pondría fin al gran malestar. No tiene que ser así, hermano. Tomaré lo que por derecho es mío. ¡Ah! ¡No! ¡Retirad a mis guerreros! Viviremos para pelear otro día. Más adelante, en el santuario secreto de Hordak. Cúrame, maestro, y juraré lealtad a ti. Que así sea. ¡Poder! ¡Tal poder! Y así termina nuestra historia. Fusionado con un demonio extradimensional, Keldor era ahora Skeletor, el señor del mal. Él y sus guerreros fueron mágicamente limitados al hemisferio oscuro, lejos de todo lo que es bueno y de la luz. Yo escuché que Skeletor regresó y robó a la princesa real perdida. No lo hizo. Yo escuché que él clonó a Sorceress para que sea su novia. Niños, eso solo son historias, y no puedes creer cada historia que te cuentan. Si tan solo eso fuera verdad. Si tan solo...